Pero hoy hay una noticia especial que de alguna manera nos permite aumentar la esperanza de que empecemos a ver el final del impacto de la enfermedad, y es que la semana que viene empezamos a vacunar. El Gobierno se propone que se inicien las vacunaciones en Canarias el día 27 de diciembre. He dicho la semana que viene y no es del todo exacto, hoy es 18. Las primeras dosis de las vacunas las recibiremos, está previsto que las recibamos a partir del día 24, 25, días complicados para la gestión de los transportes. Y nuestro propósito es que el día 27 se produzcan los primeros pinchazos de vacunas en Canarias. Esperamos recibir 54.600 dosis de vacuna. La vacuna que vamos a recibir, en primer lugar, requiere que sea inyectada en 2 ocasiones, con una diferencia de 21 días. Pero nosotros empezamos con la primera inyección, el primer pinchazo a partir del día 27, como digo, domingo. Y el primer envío de vacunas está previsto que alcance la cantidad de 34.125 dosis, que llegue el día 24, como les digo, y luego, en días sucesivos, en otros envíos, esperamos recibir 3 envíos más de 6.825 dosis. Estas 54.600 vacunas se dispensarán, en primer lugar, a los residentes en establecimientos sociosanitarios y de discapacitados y a los trabajadores de esos centros de residencias sociosanitarias y de discapacitados, y al personal, y también al personal sanitario. Calculamos que esto es aproximadamente, redondeando, del orden de 15.000 personas el primer grupo, un poco más o un poco menos, dependiendo de la circunstancia concreta, a veces de cada día, y el personal sanitario también redondeando mucho, estamos en torno a las 30.000 personas, también redondeando mucho. Quiero decir que para este primer grupo poblacional, que se entiende que es el más vulnerable y por lo tanto el que necesita ser vacunado en primer lugar, tenemos cantidad suficiente. La idea del Gobierno es que logremos dispensar la vacuna y aplicarla a razón de unas 6.000 actuaciones a la semana aproximadamente, actuando todos los días. Está preparado un sistema de almacenamiento con 2 puntos de almacenamiento en donde se tiene que practicar un proceso de ultracongelación. Está también previsto un dispositivo de custodia para asegurar la integridad de ese material y un dispositivo de transporte entre las islas para que llegue a todas ellas. Como se comprenderá fácilmente y comprenderán los ciudadanos y comprenderán quienes escuchen esta retransmisión, esta es la noticia más importante. Lo que no quita para que, con una importancia casi igual, recordemos que hoy también hemos ratificado, con algunas aclaraciones que enseguida precisaré, las normas que en la isla de Tenerife, en donde se mantiene el nivel de preocupación muy elevado, como ha dicho el presidente esta mañana, después de la reunión que en materia de seguridad hemos sostenido con otras administraciones. Pues, como digo, he empezado hablando de la vacuna porque es lo que alimenta nuestra esperanza, pero también se alimenta nuestra esperanza de la confianza en que el cumplimiento de las normas que se han publicado hace un rato en el boletín oficial, sirva para reducir el impacto de la enfermedad y hacer que el número de contagios diarios, que sigue produciéndose en Tenerife en términos no aceptables, se reduzca. De modo que
esperanza de la vacuna y esperanza en el cumplimiento de las normas, sabiendo que son normas duras, que son normas que costará que aplicar, que significan restricciones tanto de la actividad social y familiar como de la actividad económica, pero que nos permiten, junto con el comienzo de la vacuna, tener más fundamento para nuestra esperanza. Esa es quizá la palabra más importante de las que hoy hemos manejado, esperanza. Esperanza en el cumplimiento de las normas, en el control de las entradas y las salidas, en las restricciones de actividad y esperanza en el comienzo de la vacunación. Hemos aclarado las normas que adoptamos el otro día en el Consejo Extraordinario. Hoy hemos celebrado, aunque la reunión ha sido toda seguida, en realidad ha habido dos consejos, uno primero para aclarar las normas con objeto de que pudieran inmediatamente salir hacia el boletín y publicarse. Se han publicado sobre las 15 horas o las 16 horas aproximadamente. Ya se publicará el resto de los acuerdos, pero importaba mucho que estuviera en el boletín. En estos días hemos difundido todo lo que hemos podido, estas normas de Tenerife en los próximos días, siendo conscientes de que en algunos casos las normas requieren un conocimiento minucioso y detallado. Yo me voy a referir a varias aclaraciones que hemos hecho en las normas, de acuerdo con las normas más generales que rigen el estado de alarma y que permiten tomar estas medidas de restricción. Me voy a referir a algunas porque han sido motivo de solicitudes numerosas de aclaración por parte de los ciudadanos, ¿no? Se entiende que son posibles los movimientos de entrada y salida de la isla de Tenerife, no solo cuando se produzca lo que la ley llama y la norma llama el retorno al lugar de residencia habitual o familiar, sino también, estoy buscando exactamente el texto, cuando se trate de viajes hechos para ir al lugar de residencia de la familia de quien hace ese movimiento, del viajero. Luego buscaré el texto exacto que hemos publicado, pero está en el boletín, para que quede claro que no solo se permite el viaje y la entrada y salida en Tenerife de quien retorna al domicilio habitual o familiar, sino el del que viaja al domicilio de su familia o de sus allegados. Esta es una aclaración importante. Otra aclaración importante es la corrección establecida por lo que se refiere a las cenas de Navidad, en donde se había pensado inicialmente en establecer una restricción para que las cenas de Navidad, hablo de la isla de Tenerife, se limitaran a la concurrencia de no más de 2 unidades familiares, de 2 unidades de convivencia. Esta regla se ha sustituido por una regla que permite que sea hasta 3 unidades de convivencia para las cenas festivas de esos días, pero se recomienda, en la medida de lo posible, que no se pase de 2 unidades de convivencia. Es decir, se mantiene la regla de que lo conveniente es no agrupar más de 2 familias o unidades de convivencia, pero se permite que sean 3. Y otra corrección, aclaración, complemento que también ha tenido demanda de aclaración estos días es que se refiere a la restauración y a la actividad de consumo y de utilización de las terrazas, los espacios exteriores de los establecimientos de restauración. En un primer momento, siguiendo las recomendaciones de salud pública, el Gobierno pensó que debía limitar la presencia en una misma mesa a personas que fueran convivientes. El análisis del impacto que esta norma tendría en la realidad y, sobre todo, de su control, nos ha llevado a, manteniendo el criterio de que lo conveniente es que los grupos de personas, en la medida de lo posible, se formen solo por convivientes, sin embargo, no establecerlo como una regla o como una prohibición.
Por lo tanto, esto que dijimos hace unos días ya no lo decimos y no lo dice la norma que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial. Aquí tengo los textos por si luego quieren ustedes hacer alguna aclaración. Por lo que se refiere a sanidad, esto es lo más importante. Por lo que se refiere a la economía, que es la segunda de nuestras preocupaciones, tenemos el presupuesto aprobado, se aprobó por el Parlamento, esto permite tener el motor económico y administrativo y de funcionamiento del Gobierno en disposición de funcionar normalmente, el presupuesto aprobado dentro de los plazos legales, de los plazos que establecen nuestras reglas legales, las reglas de la Hacienda Pública y las reglas parlamentarias, pues pensamos que debe ser un hecho que produce, que el Gobierno tiene motivos, dicho con la mayor modestia, para sentirse satisfecho porque nos permite empezar a trabajar el 1 de enero, como debe ser. Pero bueno, tal como están las circunstancias, pues disponer de un presupuesto en fecha, pues es algo que debemos resaltar. También resaltamos, lo dijo el presidente esta mañana, que el martes hay un Consejo de Ministros en el que previsiblemente se establecerán líneas de ayuda económica, para compensar el impacto que las restricciones navideñas puedan producir en ciertos sectores. Nosotros vamos a ver cuáles son las normas estatales básicas y después, como hemos hecho en otras ocasiones, pues pediremos la aplicación de esas normas a Canarias o las completaremos con las que nosotros podamos establecer y acordar. En el capítulo de nombramientos, que suele ser también noticioso, tendrán ustedes una nota informativa exacta, detallada, pero el Gobierno nombra o propone el nombramiento, porque es un nombramiento conjunto que hace el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, como presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria, a Pablo Hernández, Pablo Hernández González Barreda, es un tinerfeño, actualmente director general de Modernización y Calidad de los Servicios en la Consejería de Administraciones Públicas y muy probablemente será nombrado presidente del consorcio de la SEC porque cuenta con la propuesta del Gobierno de Canarias y consta también la propuesta del Ministerio de Hacienda, por tanto solo falta la aprobación del nombramiento por el Consejo de Ministros. Y como vicepresidenta de ese consorcio, el Gobierno copropone, es un sistema complejo de nombramiento en el que se hace por los dos gobiernos, a María José Miranda Martel, que actualmente es profesora en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Experta precisamente en dirección de empresas, turismo y en estrategia y negocios internacionales. Con lo que se completa el equipo directivo de la Zona Especial Canaria. Y ahora me refiero, hoy hemos tenido un consejo con muchos asuntos que culminaban hoy su andadura procedimental, terminaban en el acuerdo del Consejo de Gobierno, de modo que yo voy, como me está ocurriendo en los últimos consejos, a referirles los asuntos, porque creo que algunos de ellos son especialmente importantes, y luego pues el detalle lo tienen ustedes en las notas que les facilitan mis compañeros de la Viceconsejería de Comunicación. Se ha aprobado el Plan de Vivienda 2020-2025, saben que se comunicó al Parlamento, el Parlamento lo dictaminó y hoy se ha aprobado e incluye más de 88.000 actuaciones para combatir la necesidad de vivienda de los canarios y las canarias que puedan ser beneficiarios de estas actuaciones. Hemos aprobado también el pago de 32 millones de euros del Fondo COVID, de las cantidades que hemos recibido este año del Estado, para su distribución entre las empresas de transporte terrestre. Hemos oído el informe que presenta todos los meses la Consejería de Sanidad sobre la factura farmacéutica, el gasto farmacéutico, que el pasado mes se situó en 49 millones de euros.
Una noticia importante que quizá no esté en la nota de prensa, pero que a mí me parece importante resaltarlo, es que el propósito del gobierno, y digo propósito porque todavía quedan unos días para cumplirlo, es tratar de que la factura farmacéutica del mes de diciembre se abone en el mismo mes de diciembre, lo cual no es frecuente, yo no sé si alguna otra vez ha ocurrido. Se reduce el tiempo medio de pago a proveedores, se inyecta una cantidad importante de dinero en el sistema económico y también es una muestra de funcionamiento correcto del propio gobierno de Canarias. Esto es la factura de diciembre. Yo cuando hablo de 49 millones me refiero a noviembre, que es el informe que recibimos todos los meses. Se ha aumentado en 300.000 euros, ya hemos hecho esto en varias ocasiones a lo largo del año, la dotación de los servicios del 112, de la empresa que presta el servicio de emergencias, el Centro de Coordinación de Emergencias de Canarias y el teléfono único 112. Se ha autorizado el pago de 6 millones de euros a la compañía Fred Olsen por la bonificación a residentes. Se ha aprobado, este es otro acuerdo, en mi opinión, importante, el plan de gestión del riesgo de inundación de la isla de Tenerife. Aquí teníamos apremios de las autoridades europeas para ir completando los planes de gestión del riesgo de inundación y este plan complementa el plan hidrológico de la isla y además permite el cumplimiento de las exigencias de las normas europeas. Y en relación con una materia parecida, también hidráulica, pero de otro tipo, se ha autorizado un gasto de más de medio millón de euros para la segunda fase del sistema de depuración de aguas residuales de ADG Arona. Y se ha autorizado una transferencia de crédito a la Plataforma Oceánica Canaria, PLOCAN, que saben que es un consorcio dedicado a la investigación y que gestiona o lleva a cabo distintas actividades, en este caso esta transferencia de crédito y este importe, 2.400.000 euros, tienen por objeto actuaciones en relación con el suministro e instalación de un tercer cable de infraestructura eléctrica y de comunicaciones. Se ha autorizado una ampliación de crédito de 200.000 euros para transferir a los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife para apoyar a empresas en actividades de internalización. También se ha transferido una cantidad importante, 275.000 euros a la empresa pública Sodecan y 700.000 euros a la empresa pública Ecansa, a los hoteles escuelas. Algunos de estos gastos o bien proceden de fondos COVID o bien tienen como finalidad la compensación de gastos extraordinarios sufridos por estas empresas con motivo de la pandemia. Por ejemplo, este otro, 750.000 euros al Museo Elder para compensar los gastos que tuvo o ha tenido en colaboración con las actuaciones sanitarias. 4.400.000 euros para obras en los hospitales de Tenerife y también otros equipos autorizados hoy del gasto para la incorporación de equipos móviles de fluoroscopia digital al Hospital Dr. Negrín. Se ha autorizado un gasto de 1 millón de euros para la mejora de las infraestructuras agrarias de Hermigua y también en materia de agricultura se ha autorizado a la empresa Gestión del Medio Rural la realización de actividades de promoción y desarrollo de la comercialización de productos locales. Igual que hablamos antes de más de 6 millones de euros a Fred Olsen, hay otro pago, en este caso a la empresa llamada Caflaja, para garantizar la conexión marítima entre las Islas del Hierro y Tenerife. Hemos aprobado el plan de inspección del transporte por carretera para el año 2021. Este plan es el plan al que deben someterse los servicios de los cabildos insulares y se ha autorizado una subvención de poco más de 3 millones de euros para obras de carreteras en Lanzarote. Se transferirán 3.100.000 euros al Cabildo Insular para la realización de obras de carreteras. 2.400.000 euros para la mejora del sistema informático que
que utiliza la Hacienda Pública Canaria, que conocemos en el interior de la Administración como el CEFLOGIC, es el sistema informático que soporta la actuación especial de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, y se mejora con esta cantidad. Y yo creo que esto quizás sea lo más importante. Estoy seguro de que se me quedan acuerdos, porque recuerdo el orden del día, que era hoy bastante denso, pero estará seguro en las notas del Servicio de Comunicación. Y ahora contesto cuantas preguntas ustedes consideren necesarias. Hola, buenas tardes, Las Palmas. Rubén, ¿preguntas por ahí? Buenas tardes. Hola, Rubén. Sí, ¿me oyes? Sí, perfecto. Vamos. Yo quería preguntarle, bueno, creo que el presidente del Gobierno ha dicho que se recurrirá la medida del Tribunal Constitucional en relación con la validez de los test de antígenos, ¿no? Pero, bueno, era preguntar si esta medida significa, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que hasta que se recurra o después del recurso no se acepta el test de antígenos para entrar en los aeropuertos canarios, o sigue todo igual. Gracias. Como ya se sabe lo que ha sucedido, es el Gobierno del Estado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión del Gobierno de Canarias porque entendía que había razones para ello. El Tribunal Constitucional automáticamente suspende la decisión del Gobierno de Canarias, no la suspende el Tribunal, lo dice la ley. Cuando se recurre se suspende. Eso es un procedimiento judicial que lleva su curso y que, mientras tanto, se mantienen canales de comunicación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para adoptar la decisión definitiva. En cualquier caso, lo importante ahora, no tanto desde el punto de vista del Gobierno, no es tanto la aplicación del sistema de control de los test, sino que tengamos a quien aplicarlo, porque en este momento, aunque los flujos turísticos se han mantenido, las limitaciones de acceso a la comunidad excluyen a quienes vengan a hoteles, y nos parece que es más importante en este momento concentrarnos en la mejora de los índices sanitarios, y mientras organizamos el sistema de control de los movimientos, pues del modo que resulte más adecuado, y sabiendo que hay un debate que se mantiene cordialmente entre las dos administraciones, pero sin que tenga otra trascendencia que la que el propio debate significa. No sé si con esto le contesto, ¿no? Es decir, ya sabíamos que se había anunciado una oposición, la oposición se ha concretado en una actuación ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal suspende automáticamente la norma recurrida y por lo tanto se aplicará la norma que estaba en vigor antes de que se dictara el decreto de Canarias. Conviene recordar que eso no afecta a la norma que tiene que ver con los movimientos en el interior del territorio nacional. Esa sigue en vigor íntegramente, no tiene esta polémica, no afecta a esa norma, ni tampoco a la norma que se aplica para quienes accedan a establecimientos hoteleros, de modo que esas otras dos normas siguen en vigor en sus propios términos, que son normas canarias que no han sido suspendidas ni tampoco discutidas. ¿Alguna cosita más, Rubén, por ahí? No. Vale, gracias, Las Palmas. Hola, buenas tardes. Me gustaría que nos aclarara si un tinerfeño sale de la isla para ir a otra isla, ¿va a ser necesario una prueba de antígenos, de PCR? Es que No. ha salido hoy en medios de comunicación y me gustaría que lo aclarara. No, está en el boletín de hoy y estamos preparando un sistema de respuestas para que los servicios de atención... No, los movimientos entre las... Hablamos de Tenerife, ¿no? No hablamos de un movimiento de Fuerteventura a Lanzarote, sino de... Un tinerfeño que va a otra isla o alguien de otra isla que venga a Tenerife, que es donde se produce una restricción. Esos movimientos están limitados, salvo aquellos que no se limitan, porque la ley no permite su limitación, que incluye, por cierto, estas agrupaciones familiares a las que me he referido antes. Quienes puedan hacer esos movimientos los hacen libremente, pero pueden ser sometidos, es lo que hemos dicho,
a un cribado por parte de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, serán las autoridades sanitarias las que en un momento determinado determinen en función de la epidemiología si pues, hay que hacer algún tipo de control previo al viaje o un control posterior, pero en principio no hay nada, ninguna exigencia que limite ese viaje. Lo que ocurre es que la norma dice ese movimiento, en la medida en que es un movimiento que puede entrañar peligro, se le advierte a quien lo haga que puede ser sometido a un cribado. Es posible que Sanidad le diga, usted, señor o señora que ha hecho este movimiento, conviene que acuda a su centro de salud para hacerse un cribado. Y eso lo hará Sanidad en función de la intensidad y de la cantidad de movimientos, ¿no? Establecerá sistemas de cribado, pero no sistemas de limitación del movimiento. Esto lo habíamos dicho el otro día y efectivamente se han suscitado muchas preguntas acerca de si se exigen test antes de efectuar los movimientos o después a la llegada. La norma lo que dice, y yo creo que esto lo dijimos desde el primer momento, es que ese grupo de población que puede hacer esos movimientos no los tiene restringidos, pero vamos a decir que se le informa, para no decir que se le advierte, que es una palabra siempre un poco más fuerte, se le informa de que puede ser sometido a un control sanitario, a un cribado. Esta es la norma en este momento y está en el boletín, como digo, desde hace algunas horas, ¿no? Consejero, buenas tardes. Sí, me gustaría preguntarle por dos cuestiones. La primera, La Gomera ha pasado a semáforo rojo. Me gustaría a ver si es posible que pudiera concretar sobre los niveles de riesgo específicos de esa isla y si esto está tendiendo, ¿no?, hacia las mismas circunstancias que Tenerife. Y, por otro lado, respecto a la vacunación, me gustaría cuestionarle por si este proceso que empieza el 27 de diciembre será más intenso en la isla de Tenerife por las circunstancias que lo rodea y cuáles son los criterios por isla para la vacunación, por favor. Gracias. Muchas gracias. Por lo que se refiere a La Gomera, no tengo las cifras exactas, pero en todo caso, por no dejarlo sin respuesta, en los acuerdos que hemos ido adoptando están claramente definidos los índices que de modo automático conducen a la implantación del semáforo rojo. La impresión que yo tengo es que La Gomera está a mucha distancia de Tenerife. Lo que pasa es que las normas que estableció Canarias fueron en su momento muy exigentes. Después las matizamos y las corregimos. No recuerdo la fecha exacta del acuerdo que adoptó el Gobierno, pero el paso del semáforo es objetivo, es automático. Si se rebasan ciertos niveles o en el conjunto de la isla o en algún municipio, se entra y si se desciende, se sale de la situación de semáforo rojo. Mi impresión es que el semáforo rojo, sin quitarle importancia, está a mucha distancia de Tenerife. Tenerife es un caso al que debemos prestar una atención especial. La Gomera llega a esa cifra y si el Gobierno mantiene el criterio, que lo ha mantenido porque además son los criterios nacionales, que a su vez son los criterios internacionales, que es un sistema de indicadores que pone a los ciudadanos a salvo de que el Gobierno haga lo que quiera, establece unas normas y son las que se aplican. Por lo que se refiere a la vacuna, la dispensación en este momento es por grupos de población vulnerable y no por territorios geográficos. Por lo tanto, en este momento se dispensará, como le digo, a razón de 6.000 dosis semanales la primera inyección, el primer pinchazo, y no con un componente territorial, sino con un componente. Es posible que luego los servicios de salud pública, si tienen que repartir, tengan alguna preferencia, pero probablemente más en función de la vulnerabilidad de la población. Yo quiero pensar, además, lo que voy a decir ahora es una impresión mía y no tiene sino el valor de una reflexión que trata de estar fundada en el sentido común, ¿no? La vacunación es un proceso que va a durar varios meses. Requiere de un primer pinchazo, un segundo pinchazo, se adquiere la inmunidad después de que y ese es un proceso que dura varios meses, por su propia naturaleza, ¿no? La situación de Tenerife no puede durar varios meses. Nuestra esperanza es que en un mes esto se resuelva. Las medidas que estamos adoptando, esto lo ha explicado el presidente esta mañana, se adoptan con la esperanza de que dejen de ser necesarias. Luego seguiremos con la vacunación. La vacunación llevará
Pero comprendiendo su pregunta, que me parece bien fundada, yo espero que lo de Tenerife esperamos que Tenerife se resuelva y después nosotros seguiremos vacunando, porque hay que vacunar no solo a las 60.000 personas o 55.000, no me recuerdo la cantidad que le dije antes exactamente, sino al resto de la población. Además, esta es una vacuna, la Pfizer, la primera que llega, pero luego llegarán otras vacunas más manejables, más fáciles de almacenar. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos poner en primer término es empezamos a vacunar. Sí, consejero, le acabo de entender, dice, la esperanza de ustedes es reconducir la situación de Tenerife en un mes. Eso significa que la idea de ustedes es prolongar 15 días más las medidas. No, cuando digo un mes lo decía redondeando en comparación con la vacuna. No decía que exactamente es un mes como una decisión del gobierno. No, es más, las medidas duran hasta el 5 de enero de momento, por lo tanto, para prolongarlas más allá del 5 de enero tendríamos otro acuerdo de gobierno. Lo que quiero decir es que el proceso de vacunación es un proceso que tiene una duración bastante más larga que la situación de Tenerife, que empezamos a resolverla. Si he dicho un mes, debía haber dicho pronto, o debía haber dicho 15 días, o debía haber dicho un par de semanas, pero no el proceso de vacunación, porque el proceso de vacunación va a durar, ese sí, varios meses. Muy buenas tardes, consejeros. Pregunta principalmente para BTC, en directo ahora mismo en Televisión Canaria. ¿Qué argumentos han llevado al Gobierno a revisar la prohibición de estar con no convivientes en las terrazas de cafeterías? Basándonos en este precepto, la permanencia de grupos de personas, tanto en espacios de uso público como privado, cerrados o al aire libre, quedará limitada a personas convivientes, entendiéndose como tales las que residen bajo el mismo techo. Asimismo, serán consideradas convivientes aquellas personas residentes que regresen a su unidad familiar durante el periodo de producción de efectos del presente decreto. Esto no será de aplicación a las actividades de hostelería y restauración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no se puede visitar a los familiares? Sí, claro que se puede visitar a los familiares en los términos en que están establecidos. Me hace usted varias preguntas. Una es la pregunta relativa a esto último, de cuál es la regla sobre los familiares, y otra es la de las terrazas. No, la regla sobre los familiares está en la norma y se puede visitar a los familiares en los términos que está en la norma. No está prohibido visitar a los familiares, está prohibido excederse de lo que dice la norma, tanto en cantidad como en calidad. Se requiere que sean convivientes y se requiere no pasar de un cierto número, ¿no? Hablamos de Tenerife, ¿verdad? Hasta se refiere usted a Tenerife. Hay que recordar que Tenerife tiene una regulación y las otras islas tienen otra. Contesto a su primera pregunta. ¿Por qué hemos corregido, aclarado? Porque el balance entre las dificultades que genera el cumplimiento, el control del cumplimiento de las normas, en general, en particular de esta, pero en general, y su eficacia tiene que ser un balance equilibrado. Comprobar que en todas las terrazas al aire libre de la isla de Tenerife las personas que están sentadas son convivientes genera una complicación burocrática, policial, administrativa, de imposición de sanciones que probablemente no compense el peligro que se quiere o el daño que podría producirse si se limita, como pensamos inicialmente, a los convivientes, ¿no? No es una norma exótica en el conjunto del panorama europeo. En otros sitios está simplemente prohibido, no hay ni siquiera terrazas. Ustedes podían ver fotos ayer de algunas capitales europeas completamente vacías, ¿no? De manera que se intentaba, como siempre, conciliar salud y economía, permitir que las actividades de restauración al aire libre tuvieran un cierto ámbito, a pesar de que se reduce su aforo al 50%, a pesar de que no es posible aparcar en los centros comerciales, sino en la mitad de su capacidad, y los técnicos de salud pública dijeron, si además lo reducimos a las personas convivientes, pues tendremos más seguridad de que impedimos el contagio. Pero se nos hace notar que el esfuerzo de control y de gestión por parte de los propios establecimientos, que estarían obligados a exigir una prueba de la convivencia, a comprobarlo, quizá no compense con el beneficio que puede obtenerse, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado a hacer. Es importante que nosotros tengamos normas que la población entienda, que la población comprenda, que la población acepte y que se cumplan con naturalidad. Y cuando eso no ocurre,
Cuando la gestión de la norma se hace muy difícil, entonces lo que ocurre es que la norma termina incumpliéndose. Y si la norma termina incumpliéndose, se devalúa la autoridad del gobierno, e incluso aquel que la cumple queda en una situación muy incómoda. Entonces es preferible acomodar las normas a lo que se espera de ellas y a la eficacia que pueden tener. Eso es lo que nos ha llevado a esta aclaración, corrección, matización, como queramos decirlo, ¿no? Igual que la que se refiere a los viajes no solo la residencia habitual, sino que de acuerdo con una norma, un criterio establecido por el Consejo Interterritorial, comprender que además del retorno a la propia residencia, el estudiante que viene a su casa, o el trabajador que está destacado en la península, o que va de aquí a la península y por lo tanto retorno es la palabra que usa la norma, también es cuando se acude al domicilio de sus familiares, el que ya no tiene allí su residencia, pero la sigue teniendo su familia, y en ese caso se incluye también, ese supuesto se incluye como un supuesto excluido de la prohibición de movimientos, y hemos hecho lo mismo, aclararlo. Estaba esa interpretación en los acuerdos del Consejo Interterritorial, pero lo hemos llevado al boletín para que sea más claro. Estas normas desde el principio, desde el mes de marzo, recordaremos todos la dificultad de interpretación y de aplicación que han tenido en muchos momentos. Como la infracción de las normas entraña una responsabilidad y también una sanción, es muy importante que las normas sean claras y que las autoridades y los ciudadanos tengan una noción clara de cuál es el contenido de la norma. Muy bien, muchas gracias.